palabra. Vamos a hoy día seguir con lo que hemos estado estudiando en el Evangelio según San Juan, dando una vueltita un poquito más larga. Finalmente tenemos ante nuestros ojos una evidencia clara de dos fuerzas manifiestas en este tiempo hoy, que son el Espíritu de Dios y el Espíritu de error. Hay Espíritu de Dios y hay Espíritu de error. Por lo tanto, el Espíritu de Dios por medio de los profetas da testimonio de que Jesucristo es venido en carne. Y por otro lado, el espíritu de error no confiesa, ¿cierto? No confiesa esto, no lo puede confesar. Sin embargo, los profetas sí lo confiesan. Por ejemplo, aquí la Virgen dice: concebirá y dará a luz un hijo, y será llamado su nombre Emmanuel, el cual quiere decir Dios con nosotros. Es decir, este Mesías vendría a través del nacimiento de mujer. Y tal como lo dice el Evangelio, lo cuenta tomando ese pasaje, ¿cierto? Fue por eso que el ángel le anunció a María que ella sería la madre de nuestro Salvador, ¿cierto? Y Jesucristo mismo dice en San Juan 17, cuando ora por nosotros, que nosotros hemos creído que Él salió de Dios, ¿cierto? Pero que se hizo hombre, ¿cierto? Con un propósito específico, que no era simplemente venir a darse una vuelta por acá, conocer cómo era ser un ser humano, sino que vino a tomar nuestros pecados sobre sí. Ese era el propósito de que Él fuera un sacrificio acepto por nosotros, y ya ofrecido, como decía Pedro, y como hemos estudiado lo mismo anterior, desde antes de la fundación del mundo. Pero también, por otro lado, existe en el mundo la relación del espíritu de error, ¿cierto? ¿Quiénes serían el espíritu de error? Falsos profetas, ¿cierto? Los falsos profetas que niegan, no confiesan que Jesucristo es venido en carne, y niegan cosas tan esenciales como su encarnación, que más su muerte y su resurrección. Cosas básicas, porque si Él no se encarnó, no podría venir a ofrecerse el favor nuestro, no podía tomar nuestro lugar, ¿cierto? Tanto tomó el lugar nuestro Jesús, que el apóstol Pablo lo llama en la carta a los romanos el postrer Adán, ¿cierto? O el segundo hombre, como lo llama también en otra carta de los Corintios, ¿cierto? Así que también que murió vicariamente, como le gusta decir a los teólogos, vicariamente, murió por nuestros pecados como sacrificio acepto, y su resurrección, ¿cierto? Esta cosa negará permanentemente el espíritu de error, o tratará de minimizar alguna de estas obras. Si murió por algunos, murió por los pecados pasados nuestros, pero nosotros tendríamos que hacer algo más. Resurrección,
La niegan algunos abiertamente, hay por ahí gente que no cree que Jesús resucitó porque eso les pone problemas. Sobre todo un profeta nuevo que aparezca va a querer decir que Jesús es menor que él, por lo tanto va a negar su resurrección, va a decir que no nombre más. Lo cual era la altura de pensamiento a la que había llegado Nicodemo. Nicodemo, sinceramente, no sabía lo que Jesús le dijo, que nadie bajó del cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, que Jesús había venido de Dios. No había nacido en esta tierra, sino por mano e intervención de Dios. Eso, ¿cuál es el problema que trae? El problema que trae es el siguiente, que si yo reconozco que viene de Dios, es mayor que Moisés. Porque viene de arriba, ¿cierto? Viene de Dios. Y ese es el punto principal de lo que trata los evangelios. Llegamos a la comprensión de que Jesús, ¿cierto?, no solamente era el hijo de María y de José, ¿cierto?, sino que Dios lo había engendrado por el Espíritu de Dios, es decir, vino de Dios. Y vino de Dios a morir por nosotros. El Espíritu Rol, entonces, trata de desacreditar a Jesucristo, ¿cierto?, para que se llegue a la conclusión, ¿cierto?, de que no es hijo de Dios. Eso es lo que hace el espíritu de error, pretende. Sin embargo, ser hijo de Dios, precisamente, me constituye en ser hijo de Dios, engendrado de Dios en mi corazón, por el Espíritu de Dios, el hecho de que yo crea que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, finalmente, cualquiera de estas cosas halagará con el propósito de que nosotros terminamos dudando de que Jesús sea Hijo de Dios. De ahí, por ejemplo, que el judaísmo niega que Jesucristo haya sido nacido de la Virgen María. Por otro lado, el Islam acepta que Jesús nació de María, pero no enseña que no murió ni resucitó. ¿Cierto? Por otra parte, hay iglesias que enseñan que Jesús murió, ¿cierto?, se encarnó, murió y resucitó, pero que murió solamente, ¿cierto?, por nuestros pecados, pero no los borró. Están pagados, pero no borrados los pecados. Por lo tanto, necesitaría otro juicio de parte de Dios en el cielo para poder darnos la confirmación final de que tenemos el perdón de nuestros pecados y nuestra seguridad de la salvación en la obra de Cristo, en que el murió resucitó, estaría en paréntesis mientras no pasamos ese juicio. Jesús a los que le oían decía en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice tendrá y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, tenía la certeza en el día que escuchaba a la persona de que iba a resucitar en el día postrero, iba a tener vida eterna. Por lo tanto, si hay un trabajo que se ha de dar, es minimizar nuestra confianza en Jesucristo. Pero por otro lado, existe otra verdad que tenía que cumplir el Mesías, ¿cierto? Otra verdad que tiene que cumplir el Mesías en cuanto a que después de que muere y resucita, y aquí es donde empieza también a complicar, Cristo entonces sí murió por nuestros pecados, voy a poner aquí, se encarnó, murió por nuestros pecados y resucitó, sí resucitó, y ahora regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y fiel a lo que Juan el Bautista dijo, Dios nos pone por sobre todas las cosas. ¿Cierto? El propósito de Dios fue siempre eso, de establecer a su Hijo como ungido. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio,
encontrar ninguno. Dice, desde el 14, leemos lo siguiente, hasta el 15. Capítulo 4. 17. Capítulo Ahí hay mucho en el capítulo. Perdón. Tenemos Deuteronomio. Vamos a sacarle 14 y 15 a partir de aquí. Entonces, ¿qué significa Mesías? El que Dios ha ungido, ¿no? El elegido de Dios. Dice, cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y la poseyeres, y habitares en ella, y dijeres, pondré rey sobre mí, como toda la gente que está en mis alrededores, sin duda pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiera. Entonces, ¿qué significaría ungido? El que Dios ha escogido. ¿Cierto? De entre sus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Etcétera, etcétera. Después da varias leyes, ¿no? Que tenía que tener un traslado del rey para leerla, ¿cierto? No debía que sentarse a caballo, ¿ya? Etcétera, varias. Leerá la ley todos los días de su vida, para que no se eleve, verso 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Es decir, se ponga tiránico. Pues bien, sabemos la historia de lo que pasó con el profeta Samuel, ¿cierto? Vamos a leer en 1 de Samuel. Primera de Samuel 8. Igual que un cuadro en el colegio. Samuel 8, primera de Samuel 8, versículo 1 al 22. Usted lo puede leer si quiere, ¿no? Usted lo va a poner del 8 del 1 al... Bueno, dice aquí, en el 8.1, y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces de Israel, que es lo que siempre la gente piensa. El hijo de va a ser, pero igual que papá. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abia fueron jueces en Berseba. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. ¿Qué le parece? Antes se ladearon tras la avaricia, recibieron cohecho y pervirtieron el derecho. Y eran hijos de él, el mismísimo profeta. Eso prueba claramente que generalmente los hijos de no garantizan que vayan a tener el mismo espíritu. ¿Cuánto más si usted va a una escuela de teología y por el hecho de aprender mentalmente una doctrina se piensa que va a ser un hombre inspirado de Dios? No es necesario. Usted puede ser hijo de un profeta, estar al lado de un profeta, conocer la doctrina, pero no solamente ser creyente en Dios, de corazón sincero. Bueno, entonces los
ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama y dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. Pero fíjense, la inoperancia de los hijos como jueces causó que ellos necesitaran a alguien justo, que los gobernara. No que hicieron quedar en manos de los hijos de Samuel porque ya sabía para dónde iba a ir la cosa, ¿cierto? La injusticia iba a prosperar. Y aconteció, y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron: danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren. ¿No ves que yo ya lo había previsto en Deuteronomio? Ya Dios en Deuteronomio había previsto que yo un día pediría un rey. Miren con qué anticipación Dios dejó escrito dentro de la ley de Moisés. Oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que saqué de la tierra de Egipto hasta hoy, dice que me han dejado y han servido de sus ajenos, así hacen también conmigo. O sea, en el fondo Dios también, viendo sus almas, veía que en el fondo ellos buscaban un subterfugio para que no fuera Dios quien los gobernara. ¿Cierto? Entonces aquí ellos nombraron rey por la aparente injusticia, ¿cierto? Por la injusticia de los jueces, ¿cierto? Pero lo hacían, según lo que dice aquí, para dejar a Jehová. No lo hicieron con una buena intención. Y Dios nos lo está diciendo en un sentido, Él conoce los corazones de lo que están hablando. Verso 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta contra ellos y declárales el derecho del rey que ha de reinar sobre ellos. Si se fija lo que van a leer aquí, es precisamente las atribuciones que tiene un rey sobre las personas, ¿cierto? Que llegan después a ser peor el remedio que la enfermedad cuando no es un buen rey, ¿cierto? Bueno, pero oye su voz. Pero ¿cuál era la característica? ¿Qué había dicho Dios en la ley? El que Dios escogió. Eso significa. ¿Cierto? Bueno, en el capítulo 9 después dice, de 1 Samuel, aquí hay una historia, ¿cierto?, en que él va a consultar a Samuel, ¿cierto?, por un tema de la pérdida de unos animales. Lo ve uno. Había un varón en Benjamín, un hombre valeroso que se llama, dice, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Beocora, hijo de Alpa, etcétera, etcétera. Verso 2, tenía él un hijo que se llamaba Saúl, mancebo hermoso de entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. ¿Ya? Del hombro arriba sobrepujaba a cualquiera del pueblo, es decir, todos eran del hombro abajo, bueno. Todo Israel le llega al hombro, no, de altura. Dice, y habiese perdido las asnas desde sí su padre. Bueno, sale a buscar las asnas. Dice, en el verso 6 dice, y él respondía aquí ahora,
En la ciudad hay un hombre de Dios que es varón insigne. Todas las cosas que él dijere sin duda vendrán. Vamos allá y quizás nos enseñará nuestro camino por donde hemos de ir. Y Saúl respondió a su criado, vamos ahora pues. Aquí llevaremos al varón, siempre llevaban algo como presente para que se sustentara. Pueden leer la historia, ¿cierto? Más adelante después dice, en el versículo 14, entonces subieron a la ciudad y cuando en el medio de la ciudad estuvieron, y Samuel, que estaba delante de ellos, salía para subir al alto. Verso 15, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo. ¿Qué nos está diciendo ahí entonces? Sigamos. ¿Y lo sacó con flor después? Sí. Vamos por partes. Y ahora, hermano. Mañana yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual irá por príncipe sobre mi pueblo, Israel, y salvará a mi pueblo en el mano de los filisteos. Pues yo he mirado a mi pueblo, porque su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vino a Saúl, Jehová dijo, he aquí, este es el varón al cual te hablé, este enseñaré a mi pueblo. Llegando a Samuel, en medio de la puerta, díjole, ruégate que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl, yo soy el vidente, sube delante de mí al altar, etcétera, etcétera. Después te pueden encontrar más adelante, le da la parte más grande, ¿no?, de la comida. Al final dice, en el capítulo 10:1, tomando entonces Samuel una ampolla de aceite, derramada sobre la cabeza y de solo, y díjole, besad al hijo, ¿no te ha ungido Jehová por capitán sobre su heredad? Capitán es el que manda a los demás. O sea, el rey tenía esa característica, es el que lo iba a reunir como capitán, como el que lo dirigía. Dice, hoy pues, que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el término de Benjamín, en Selsa, a los cuales dice, o los cuales te dirán, las andas que habían ido a buscar, se han hallado donde dice, tu padre pues ha dejado ya el negocio de las andas, si bien está angustioso, dice, por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Etcétera, etcétera. Verso 6, y el Espíritu de Jehová te arrebatará y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando hubieres sobrevenido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios es contigo. Entonces, 2 cosas es el ungido. Es quien Dios ha escogido. ¿Y qué dice después? ¿Qué dijo ahí? Haz lo que te viene a la mano, porque Dios es contigo. Dios es conmigo. Eso es muy importante, que Dios sea con uno, que uno esté siendo guiado por Dios, en este caso que Dios también esté sustentando su ungido, ¿cierto? Por lo tanto, si llegaba él a gobernar, era porque Dios lo elegía, y era porque Dios era con él, y porque Dios ponía sobre él el Espíritu de Dios, ¿cierto?, para la labor que tiene que emprender. Sin embargo, Dios se había previsto, ¿cierto?, un gobernante conforme a su corazón. O sea, si Dios le dio a Saúl, se los dio, pero se los dio en su ira. Te di rey en mi ira y en mi furor te lo diré. Entonces, en Deuteronomio dice, vamos después a ver, te di rey en mi ira. ¿Cierto?
y a mi furor te lo quité. Eso lo hacemos todos los reyes que terminaron reinándose. De hecho, el aspecto en este caso es que Dios escogió un rey, pero este rey que Dios escogió no anduvo conforme a los caminos. ¿Qué les parece eso? Y es porque ellos escogieron, ¿qué cosa? Porque ellos pidieron a Dios con un corazón torcido. Vinieron, bueno, mira, tus hijos ahora no andan conforme a la voluntad de Dios. Entonces constitúyenos un rey. Pero dice que lo habían dejado, o sea, en su corazón Dios juzga que la bendición de rey que ellos hicieron, no la hicieron de la mejor manera, sino la hicieron con el objetivo de ser gobernados como las otras naciones y no tener a Jehová por rey. Entonces en su vida Dios le dio un rey que no era el que él desearía, porque les podría poner al tiro de inmediato a David, pero no lo hizo. Le dio por rey a Saúl, el cual los dejó después, fue de mal en peor en su conducta, el Espíritu de Dios se apartó de él, lo atormentaba el Espíritu malo y terminó Israel en manos de los filisteos, siendo siervos de los filisteos. De ahí pues Dios levanta por rey a David, ¿cierto? Y este sí, ¿cierto? He hallado varón, dice, conforme a mi corazón. Y eso también hay que tenerlo presente. No solamente es importante que Dios lo haya escogido, que Dios fuera con él, sino que era conforme a su corazón. Saúl fue ungido con aceite y con el Espíritu Santo. Sí. Pero se fue el Espíritu Santo de él. Porque dice, y eso, cuando cada vez que Dios le mandó algo, lo hizo conforme, no a la palabra de Dios, sino como él lo entendió, como él entendió. Y fíjense que nosotros con las niñas, pero mira, si perdonó lo mejor del ganado para el sacrificio, uno podrá decir. Y para algunos decir, ¿por qué es tan quisquilloso? Y él explica, ¿no?, que el obedecer es mejor que los sacrificios. Es decir, si yo voy a llevar los animales para agradar a Dios con sacrificios, precisamente fue el problema eterno de Israel ese. Pensaban que a Dios lo agradaba con sacrificios. Y Dios dice, este pueblo de labios me honra, mi corazón lejos está de mí. Y aquí, en todo esto que estoy tratando de ver, ¿cierto? Miren, Israel tuvo un escogido de Dios, pero Dios lo desechó. ¿Habrá tenido Dios la misma exigencia referente a Jesucristo? Si Jesucristo hubiera tomado su propio camino, el que se le hubiera venido a la cabeza, no la voluntad de Dios. ¿Qué hacía Jesús? Mi comida, decía por ahí, hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Fíjese que eso es lo más desolador para el carnal. Porque no es hacer nuestra voluntad, sino la del Señor. Y que eso le agrade, y hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Jesucristo precisamente hizo la voluntad del Padre, ¿cierto? De venir a darse por nosotros, anonadándose hasta la condición de hombre. Y hasta la misma muerte de cruz. Y Dios lo ungió con el Espíritu Santo, y Dios era con él. El ciego dijo, sin duda, dijo, no sé si será pecador, pero una cosa es que si alguien es temeroso de Dios, a este oye. Pastor, Saúl se puede decir que en ese instante era hijo de Dios. Sí. Como no es cualquiera que persevera hasta que deja de perseverar. Después lo tomó un espíritu de error, un espíritu de engaño. Y le vino el deseo de matar al ungido de Dios, a David. Miren qué característica más recurrente. Lo mismo que el dragón quería hacer, tragarse al niño que estaba a punto de morir la mujer. Los mismos sentidos. Por eso Jesús decía que los homicidas son hijos del diablo. Bueno, el punto es aquí que ustedes puedan ver de que Dios, junto con traer a Jesucristo a salvarnos, también lo quiere poner por rey de reyes y señores de señores. Alto sobre los reyes de la tierra. ¿Cuáles son los enemigos del ungido? Según el Salmo 2, ¿podemos identificar cuáles son los enemigos del ungido de Dios? Son los reyes.
¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Se fijan? Y Dios ha dicho que todas las naciones le servirán. En Daniel. Esa palabra no va a dejar de cumplirse. Daniel habló de la asolación, vino la asolación. Jesús dice que cuando ve que los deben cerca de ejército, sabe que su destrucción ha llegado. Tal como lo dijo el profeta Daniel. Entonces ahora que Dios quiere, junto con haber entregado a su Hijo por nosotros, exaltarlo como Rey de reyes y Señor de señores. Porque nos sentó a su diestra mientras ponga a sus enemigos por detrás de sus pies. Por eso Jesús, cuando fue conculcado por el Sanedrín, respondió: veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y ese es el día del juicio que esperamos. Donde Él dice, que como dice el libro de Tesalonicenses, se manifestará en llama de fuego para dar el pago a los que no obedecen. ¿A qué cosa? Al Evangelio. Hoy es el momento de ponerse, por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios en nuestros corazones, de parte de Dios, de parte de este Rey que gobernará sobre las naciones. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él es el que vino a pagar nuestros pecados, resucitó para darnos vida. Dios lo escogió para esto. Por eso es que Él se atribuyó las palabras de Isaías, capítulo 61. El Espíritu de Dios está sobre mí. O el aceite de la unción de Dios está sobre mí. Dios lo ungió con óleo de alegría más que a sus compañeros. Por lo tanto, este ungido de Dios, Jesús de Nazaret. Jesucristo, o el Cristo, si lo quieren, ¿no? El que está anunciado en las Escrituras. ¿Cuál sería el Rey de Israel, sino el descendiente de David? ¿Qué es lo que proclama las Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo? Que hay un descendiente de la casa de David que reinará sobre todas las naciones, que reinará desde Sión. Y Jesucristo, ¿no?, así exaltado a la diestra de Dios en la resurrección. Pastor, a propósito de eso, Saúl era hijo de la tribu de Benjamín. Benjamín. O sea, por ese lado, como que se ofrecía que la cosa no iba a resultar. También. Pero nosotros sabíamos que hasta los días de ciertos profetas sabíamos simplemente que iba a ser la simiente de Abraham. ¿Cierto? Después los profetas empiezan a decir Belén de Efrata, empiezan a identificar muy claramente a algunos que no se dan cuenta de Judá, ¿cierto? No sé, en Génesis 49 ya decía que iba a venir de Judá el legislador o el capitán, ¿cierto? Así que se fue haciendo cada vez en el tiempo más clara la identidad de donde vino el Mesías. Pero desde el principio ya tenía una noción bastante clara. El punto de lo que quiero decir es que no solamente murió por nuestros pecados, lo cual es la certeza absoluta del perdón de nuestros pecados. Eso es lo más importante, ¿cierto? Pero también Dios en Él nos resucitará y establecerá un reino de justicia a través de Él. Y Dios lo ungió para Él, con óleo de alegría más que su compañero. Las mismas obras que Cristo hacía de sanidad y milagro señalaban que Dios era con Él. Los que iban camino a Maús lo dijeron, ¿cierto? Nosotros pensábamos que Él era el que iba a librar a Israel, ya habíamos perdido la esperanza. Pero era Dios con Él, con sanidad y milagro. Dios se había mostrado poderosamente en Él. Pues entonces, con Jesucristo ha ocurrido lo mismo, ¿cierto? ¿Qué pasó con Saúl? Dios lo desechó. Quitó de él el Espíritu de Dios. ¿Qué hizo con Jesús? Hizo eso, pero lo levantó de los muertos. Fíjense la diferencia. Entonces es bueno ver la historia de Saúl, en comparación. Un rey, así como todos los reyes impíos que gobernaron sobre Judá, ¿cómo Dios lo desechó? Desechó a esos ungidos, no los desechó. Uno fue a parar en manos del mismo rey de Babilonia. Pero los otros que eran buenos, aunque eran buenos, no permanecieron. Si Dios pretende dar un reino estable a Israel, el Mesías no tiene que volver más a morir. Y para eso Dios lo levantó. Para gobernar para siempre, Rey de Reyes y Señor de Señores, como sabemos nosotros, ¿cierto? Así que
lo que precisamente sigue la línea del pensamiento de los profetas falsos, es que no quieren que llegue este día y que llegue a gobernar sobre las naciones. Porque si usted llega a reconocer que Él murió, llega a reconocer que Él pagó sus pecados, usted empieza a aferrarse a Él como confianza. Y mucho más si Él es el que le va a levantar de los muertos en el día final. Finalmente, ellos no quieren que usted crea que es el Hijo de Dios que va a gobernar sobre todas las naciones, el Hijo de David, el que diría: mi Padre eres tú. Fíjense cómo llamó Jesús a Dios cuando estaba resucitando a Lázaro. ¿Se acuerdan que oró? Padre. Si hubiera sido una blasfemia, ¿habría podido levantar por el poder de Dios a Lázaro? ¿Qué cosa quedó comprobada ahí? Que Dios era su Padre y que le oía. Entonces es el Mesías que está anunciado en la Escritura, que diría en el Salmo 89: mi Padre eres tú. ¿Se dan cuenta, mi hermano? Porque lo mismo aplicamos cuando bajaron al paralítico y dijo: Jesús, tus pecados son perdonados. Entonces dice que es más fácil decir: tus pecados son perdonados, o toma tu lecho y camina. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de él. ¿Verdad? Pecado, toma tu lecho y camina. Y se levantó. De ahí en adelante ellos podían dudar que podía perdonar pecado. No. Porque hizo lo más difícil: levantar al paralítico. Lo mismo también pasa en el hecho de la resurrección de Lázaro. Le llamó mi Padre, ¿no? O Padre. Yo sé que tú siempre me escuchas, mas lo digo por causa de los que están aquí. Y dijo después: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba adentro salió vivo del sepulcro. Por lo tanto, ¿cierto? Jesús utilizó legítimamente y comprobadamente el nombre de Padre para referirse a Dios, porque le correspondía y Dios le había dado esa dignidad. Dios era su propio Padre. Luego se nos revela por qué, ¿cierto? Porque estaba junto a Dios antes de la fundación del mundo. Y ahí entendimos que Él no nació de María, ¿cierto? Aún más claramente. Sino, como dice la Escritura, vino de Dios. Dios le engendró. Y es por eso que Pablo, cuando habla en Filipenses, dice que hallaba la condición de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se anonadó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y hallaba la condición de siervo. Se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por mí que el contrario de lo que era Saúl, él hacía lo que le venía al corazón. Mas el Señor Jesucristo agradó a Dios y hizo su voluntad. Por lo cual Dios, como era la voluntad de Dios que Él padeciera por nuestros pecados, y lo hizo, Dios lo levantó de los muertos y lo sentó a su diestra. Por lo tanto, tenemos que ver claramente que el propósito de los falsos profetas es perpetuar este gobierno de iniquidad en el mundo y que no venga el Mesías que ha de venir. Por eso harán todo lo necesario para robarnos nuestra confianza en los eventos en los cuales Dios se manifestó. Jesús nació y se encarnó por el poder de Dios. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti, le dijo a María el ángel. Por lo tanto, lo que concebirá será llamado Hijo de Dios. Que moriría por nuestros pecados, era la voluntad del Padre. El Hijo de Dios la cumplió. Que dicen algunos por ahí que murió como un criminal, ¿no? Pero nosotros sabíamos que moría por los pecados nuestros. Y que resucitó, que es algo que no podía hacer por sí mismo, que solo Dios podía hacer. Por lo tanto, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:1, Dios lo declaró Hijo de Dios por la resurrección. Ahí entonces comprendemos al Salmo 2 cuando dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como lo leímos en Hebreo 1, ¿cierto? Pero a la vez también, Él me dirá: mi Padre eres tú. Ambas cosas le ocurrieron a Jesucristo, ¿cierto? Dios lo levantó de los muertos. Dios lo recibió como su hijo a su diestra. Y ahora ha de reinar, y ha de gobernar, y ha de, cuando venga y se manifieste, ha de barrer con la injusticia y la iniquidad del mundo. Y de los que se hayan de arrepentir su pecado y creído en Él como Salvador, como Mesías, esos entrarán en su reino. David, cuando se huía de Absalón, tuvo que salir de Jerusalén y todos lo daban por perdido como hombre. Pero Dios estableció el reino de David.
Y los que se salieron con él a arriesgarse, ¿cierto?, a ponerse de parte de él, fueron los que después permanecieron con él. Así también nosotros hoy. No temamos perder por causa de nuestro rey lo que tengamos. Él va a reinar sobre todas las cosas. Porque la voluntad de Dios va a ser esto. ¿No lo dice Isaías 53? El celo de Jehová será esto, ¿cierto? O como dice, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Está prometido de Dios la victoria. Nunca nadie pudo prevalecer contra la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. Ningún rey pudo, cuando Dios quiso defender a su pueblo, ir contra él. No puede el hombre oponerse a Dios. No puede oponerse a alguien que es más fuerte que él. Así que Dios se ha empecinado en hacer esto, de levantar a su hijo, y lo hará. Si Dios tenía predestinado que Jesús de Nazaret, ese era el Cristo, ¿qué necesidad había de colocar un Mesías que falló a poco andar, que fue Saúl, que es un Mesías, no sé, tuvo un ungido, en un trono, incluso el trono de Jehová, como dice la Escritura? Entonces alguien puede haber dicho, este es Cristo. Claro, pero también podemos hacer lo mismo de todos los reyes de Judá que también fallaron, no fueron fieles, ¿cierto? Pero sobre todo nos llama la atención uno que tuvo el Espíritu de Dios, que profetó. Veamos la característica. Dios nos mostró vez tras vez que estos reyes no podían continuar. Y a la vez, mayor aún grado de pecado, de desorden había cuando ellos mismos no guardaban la ley y hacían que el pueblo se rebelara. O sea, eran, por lo contrario, eran promotores de la iniquidad. ¿Cuál era el propósito de Dios de mostrar? Es muy parecido a lo que pasa con los sacrificios de tarde y mañana. Se tienen que repetir, ¿cierto? Los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios por sus pecados, ¿cierto? Y no permanecían. Tenían que nombrarse siempre otros. Pero el Señor Jesucristo, como se ofreció por nuestros pecados, Dios lo levantó a la diestra y le puso un nombre sobre todo. ¿Imagináis que Dios se hubiera equivocado? Y Dios después se la diera la injusticia, Jesús se la diera la injusticia. Entonces, ¿cuál es la certeza nuestra? Que así como en Saúl, Dios le dio rey, pero lo dijo por el profeta: te di rey en mi ira y en mi furor te lo quité. Dios le quitó ese rey, porque no era el que Dios quería. Pero sí después cuando escogió a David, que dijo: he hallado varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. ¿Y qué dice de Jesucristo? Fíjense la frasecita: este es mi hijo amado, en el cual me complazco. Hijo. Por lo tanto, él puede llamarlo papá. Así que finalmente el propósito era mostrar de que no podían permanecerse, que iba a venir uno que iba a establecerse para siempre, que venía un Mesías, ¿cierto?, sin tacha, que iba a venir un Redentor para siempre. ¿Por qué no podían permanecer los sacerdotes? Porque estaban condicionados por la condición humana nuestra, que todos nosotros que vivimos sabemos que hemos de morir a causa de nuestro pecado que nos habita, ¿cierto? ¿Qué es el pecado que nos habita? Nuestra intención a lo malo. La apertura de ojos que recibimos como regalo espiritual de parte de nuestros primeros padres. ¿Por qué digo apertura espiritual de ojos? Porque dijo: el día que comieres de este árbol serán abiertos vuestros ojos, sabiendo el bien y el mal, y lo cual fue de verdad. Ellos abrieron sus ojos al mal después que comieron ese árbol, y esa apertura de ojos, esa sabiduría hacia lo malo la tenemos. Es cosa que ustedes vean, ¿no? Deja usted solo personas que no se conocen, que primeramente unos empiezan a abusar de otros, los más débiles empiezan a ser afligidos. Si se puede mentir, se miente, se engaña, el objetivo es lograr mi propio propósito. En cambio, pensar en los demás es algo antinatural. Por eso, como hay muchos que viven una vida conforme a la ley de la selva, ¿no? Son todas las leyes más fuertes. Eso piensan que debería ser lo más correcto. Más Dios no es así, Dios aboga por los que no les pueden retribuir y no les pueden devolver nada, por los pobres de la tierra. Y a ellos les he predicado el Evangelio, como hemos estudiado también, ¿cierto?, que fue señal. Por lo tanto, si hay alguna cosa en que los profetas falsos
el objetivo final de los profetas falsos es hacer creer al creyente, ¿cierto?, de que existen otros Mesías, que pueden aparecer otros Cristos, que va a gobernar otra persona distinta a la que el Señor dijo. No, Dios aquí ha dicho que lo va a pondrá alto sobre los reyes de la tierra. ¿Cierto? Leamos. Repasemos los textitos de siempre. Vamos a leer el Salmo 89, para terminar, algunos versículos vamos a leer. Salmo 89, muy recurrente, pero muy enseñador, ¿no? Bendito sea el Señor, que hace que su palabra sea cierta, ¿cierto? Y porque fue guardada por el corazón de los amantes de la profecía de Dios. Dice aquí en el 89, 26, Él me llamará, mi Padre eres tú, mi Dios. ¿Le llamó alguna vez a Dios mi Dios, Jesús? Ya sabemos que dijo mi Padre más de una vez, pero mi Dios, ¿se recuerdan? Yo recuerdo una vez, cuando resucitó se encontró con las Marías, con Magdalena, dijo, suba a mi madre y a vuestro Padre. Es decir, somos hermanitos. Es decir, somos hermanitos. Suba a mi padre y a vuestro padre. Ustedes ya saben que Él quiere que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice, subo a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué puede ser Dios de Jesucristo, el Padre que está en los cielos? Porque Él hace su voluntad. Sin embargo, Dios le da toda potestad en el cielo y en la tierra. Fíjense que cuando usted nombra un futuro gobernante, nombra un futuro persona que le puede quitar su autoridad. Ese siempre es el temor. Pero del Hijo de Dios no ha tomado ninguna, ¿cómo se llama? Cautela, ¿cierto? Como dice el hermano aquí. Sino que se lo ha escogido y lo ha exaltado, y esto él sabe, no le va a afectar, porque conoce el alma de él, ¿no? Y él aquí dice, yo también le pondré por primogénito. Aquí entonces a nuestros hermanos testigos de Jehová, que creen que Jesucristo fue creado, el primogénito de toda creación. No es primogénito de la creación porque Dios lo haya creado, porque Dios mismo dijo, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será. Por lo tanto, Cristo siempre estuvo a la diestra de Dios, como dice Juan al principio. Estaba con Dios y era Dios. Siempre fue Dios y siempre estuvo con Dios. Pero cuando se encarnó y lo glorificó, dice, yo le pondré por primogénito, alto sobre los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia. Y mi alianza será firme con él. ¿Sabe que una alianza firme no se puede quebrantar? Dios es con él. Dios es con él. Entonces, alto sobre los reyes de la tierra. Vamos al Salmo 132, conocidísimo. Estamos terminando ya, un poquito. dice, en verdad juró Jehová a David, no se apartará de ello, del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono. Fíjense, del fruto de tu vientre. Te dice claramente que el Mesías va a ser un descendiente de la casa de David. Eso implicaba que era necesario que el Mesías, si iba a venir de Dios, tendría que nacer de mujer.
y ser de Judá, ¿cierto? Dice, si tus hijos guardaren mi alianza y mis testimonios que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión y deseó para la habitación de sí. Este es mi reposo para siempre. O sea, Dios ha deseado habitar en Sión, ¿cierto? A su mantenimiento daré bendición. Sus pobres saciaré de pan, que somos nosotros, entiendo yo, los que hemos sido redimidos, que estaremos con él ahí, los cuales se han predicado el Evangelio. Todos los pobres del mundo, ¿cierto? De todos los tiempos. Así como vestiré a sus sacerdotes de salvación. La vestidura blanca, ¿cierto? De Apocalipsis, que son los que se han lavado la sangre de Cristo. Dice, así mismo vestiré a sus sacerdotes de salvación, y sus santos darán voces de júbilo. Ahí haré reverdecer el cuerno de David, el poder de David. El que decía la madre de Samuel, ¿cierto? Jehová ensalzará el cuerno de su Mesías, el poder de su Mesías. Haré reverdecer el cuerno de David, o sea, el poder de David se manifestará. ¿Cuál es el poder de David? El ungido que prometió levantar desde ahí. ¿Y dónde lo va a levantar? En Sión. ¿Qué dice el Salmo 2? Yo he puesto a mi rey. ¿Sobre dónde? Yo he puesto a mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te dije entre hoy. Entonces allí haré reverdecer el cuerno de David. He revenido lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, sobre él florecerá su corona. Es decir, Dios lo va a poner por rey de todos los enemigos, ¿cierto? Y yendo ahora a Daniel, perdón, a Salmo 73, perdón, nos volvemos un poquito atrás. Perdón, el 72, recuerde. El 72, Salmo 72. Dice, hablando del Mesías, dice, en el verso 11, porque dice en el verso 4, juzgará, dice, a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y quebrantará al violento, dice. Luego dice, más adelante, arrodillarse han a él todos los reyes. ¿Qué es lo que quiere el espíritu de Roma? Que usted sea descaminado de la confianza en Jesús. Por el contrario, dice que la alianza de Dios es firme con él. Entonces, cuando a nosotros nos estén diciendo que todo el mundo está en contra nuestra, ¿qué es lo que va a pasar? El mundo va a vomitar a Jesucristo, ¿cierto? Lo va a expulsar de su conciencia, porque es eso lo que hace el anticristo, perseguir a la descendencia de una mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y de Jesús. ¿Qué hace la bestia? Hará guerra contra los santos. ¿Qué santos? Los que guardan esta verdad. De que Jesús de Nazaret es el ungido de Dios que cumplió las Escrituras, ¿cierto? Para ser Salvador, Redentor y Rey de Reyes y Señor de Señores sobre todo el mundo, y acabar con la injusticia y la iniquidad que hay en la tierra. Luego dice aquí, arrodillarse a él todos los reyes. Esto que estoy leyendo yo, estoy cierto, porque Dios lo dice, que un día lo veré. Le servirán todas las gentes. Entonces, ¿por qué están amotinadas? Porque saben que viene este día. ¿Por qué se amotinan la gente, dice Salmo 2? ¿Por qué piensan vanidad? ¿Qué piensan? ¿Qué es la vanidad que piensan? Juntémonos contra él. Vi las naciones, dice, reunidas contra el que estaba sentado. Vi a los ejércitos reunidos con el que estaba sentado, el que está sentado en el caballo. ¿Se acuerdan? Dice Pablo. Esa es la vanidad. Piensan que Dios va a abandonar o que el poder del Cristo va a flaquear o no va a poder. Él no va a gobernar porque la alianza de Dios es firme con él. Arrodillarse en él todos los reyes, le servirán todas las gentes, porque él librará al menesteroso que clamare y el afligido que no tuviere quien le socorra. O sea, en reconocimiento de su justicia, ¿cierto?
todas las naciones le servirán. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, salvará las almas de los pobres. De engaño y iniquidad remitirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa en sus ojos. Vivirá y daráse el oro de Seba, etcétera, etcétera. Y dice después, será su nombre para siempre en el 17. Es decir, si es su nombre para siempre es porque no va a morir. Y esa es la condición que nadie cumple. El único que está sentado a la diestra de Dios es Jesucristo. Para siempre. Perpetuar será su nombre mientras el sol dure. Benditas serán en él toda la gente. ¿Por qué la bendición de él? Porque el único que mirará por los afligidos y mansos de la tierra. Entonces cuando Jesús decía, bienaventurados los pobres de espíritu, porque vuestro es el reino de los cielos, ¿quién es el que iba a hacer posible cumplir esas cosas? El mismo que le estaba diciendo. Cuando decía que los que ríen van a lamentar, él lo estaba diciendo porque para eso también vendría de nuevo, ¿cierto? Así que, mis hermanos, no abandonemos. Falsos profetas, espíritus de error hay por el mundo. El objetivo preciso de ello es desvincular nuestra alma, ¿cierto?, de la confianza que se debe hacia Jesús, para que no reinen sobre nosotros, no reinen sobre el mundo. Y en su vanidad piensan que van a poder, pero como dice el Daniel, no va a ser posible, porque lo ve venir en las nubes del cielo, llegará ante el anciano de grande edad, y todos los pueblos y naciones le sirvieron. ¿Se recuerdan? Yo lo estoy diciendo, pero creo que tiene más poder esta palabra en Daniel cuando la leemos. Pastor, en el Salmo 2, ¿por qué dice ahora reyes entender? Es lo que predicamos. Entender que está puesto el rey en acción. Que Dios ha puesto su rey en acción, porque está a la diestra. Está arriba y no se va. El que ustedes desecharon, sí, en la predicación de Pedro es muy ad hoc. Dice, vosotros al santo y al justo. Y precisamente esto le pega a los gobernantes que eran de Israel y a los que gobernaban en nombre de Roma en Israel. Y lo que hacía su representante de Roma o lo que hacían los gobernantes, lo hacían también apoyados por el pueblo. Se juntaron en esta ciudad contra tu santo Jesús, Herodes y Poncio Pilato. Y ellos pensaban que se estaba cumpliendo lo que decía la Escritura, ¿cierto? Pastor, porque lo que más le cuesta entender es justamente a aquellos que va a despojar. Se va a quitar la corona. Bueno, ya tenemos a Herodes como un ejemplo clásico de eso. Cuando dice, ¿dónde está el rey de Israel? Para que lo vaya también y la adore, pero con un puñal debajo del poncho. Bueno. Bueno. Permítanme solamente Despojando los principales potestades. bueno, también dijimos que íbamos a leer Daniel, ¿cierto? Daniel 7, versículo 13. Miraba yo en la visión, 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, que las nubes, dice, del cielo, como un hijo de hombre, que venía y llegó hasta la ciudad de grande edad, y hicieronle llegar delante de él. Y fuele dado señorío, gloria y reino. Y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Dice su señorío, señorío eterno, que no será transitorio. ¿Qué dice? Que será como el sol, ¿cierto? El reino de David. O como dice el Isaías, ¿cierto? Y su reino que no se corromperá. Mi espíritu entonces fue turbado, dice Daniel, ¿no? Bueno, claro, entonces, mis hermanos, que hablábamos de que hay un espíritu de error. Dicen, sí, hay espíritu de error. Sí, hay espíritu de error. Pero nunca nos hemos puesto a pensar cuál es el propósito de ellos, ¿no? No desean que el Señor reine sobre nosotros. Y les acompañe este deseo, ¿cierto?, de ojalá erradicar de la tierra a los que predican en el nombre de Jesús. Y se está haciendo hoy en algunos lugares. Y a futuro espera eso a la iglesia, ¿cierto?, padecer por el Señor. Pero no debemos intimidarnos, porque los que matan el cuerpo, ¿qué más pueden hacer? Nos pueden pulverizar, echarnos, esparcirnos en la tierra. Pero ¿tendrá poder Dios para hacernos de nuevo? No dudemos de eso, ¿cierto? Dios cuando nos formó, éramos polvo.
ni siquiera células, ¿cierto? Y de ahí Dios nos dio un cuerpo. Ahora dice, nos dará un cuerpo semejante al de su gloria, ¿cierto? Como dice la Escritura. Y seremos semejantes a Él, dice, cuando le veamos como Él. Dios te bendiga, mi hermano, lo que ya hemos estudiado. Vamos a hacer más mención de esto de los cuerpos de la próxima reunión. Así que les pido a mis hermanos que nos falten, si es posible. Vamos a hablar de ello, vamos a hacer una recopilación del Antiguo Testamento, de los profetas del terror falso y lo que hoy está pasando. Pero hoy día me quise adelantar hablándoles de que ellos son, así como nosotros somos pregoneros de un reino que viene, ¿cierto? Mensajeros de un reino que viene, ellos precisamente están hechos para distribuir esta obra de Dios en los corazones nuestros, de esperar en este rey que viene. Él gobernará, y eso es lo que más duele. Las naciones por eso se dan amolinadas. Y por eso los que oraron esa vez en el libro de Hechos decían, Señor, dice, concede que sin temor prediquemos tu palabra, porque se amolinaron contra Jesús, ¿cierto? Herodes y Poncio Pilato, como dice el Salmo 2. Si ustedes lo pueden buscar, también lo van a encontrar en el libro de los Hechos de Dios le bendiga a mi hermano y nos guarde todo. Amén.